Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario, Tesoros de la Verdad, parte número 3. Es un estudio interesante que hemos venido desarrollando, pero en esta semana que estamos comenzando tenemos un tema muy interesante que parece ser es la continuación de lo que ya hemos estudiado la semana pasada. Y este se titula Historia de la dieta alimenticia. Muy bien, un asunto muy interesante. ¿Cuál es la historia? Esto, por supuesto, en la palabra de Dios. Y vamos a estudiar este asunto que es sumamente importante, pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos leer el texto que hemos de estar aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de la tercera carta de Juan, en el verso número 2. Tercera carta de Juan, verso número 2. Y ahí leemos así. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por el don de la vida, por haber despertado con bien. Y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos pueda acompañar y pueda ayudarnos con su buen espíritu, sus buenos ángeles, para entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros aquí, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar, pero ¿de qué estaremos hablando esta semana? Vamos al resumen de lo que estaremos hablando durante estos días. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en Der Björn Herald, que fue escrito el 29 de octubre de 1903 y nos dice así: Cuando los hombres entregan sus corazones a la incredulidad, se ponen bajo el control de Satanás y nadie puede saber hasta dónde los conducirá. El problema de la incredulidad es un problema muy grave. Y cuando nos colocamos en esto, no sabemos hasta dónde nos pueda llevar, pues estamos bajo el poder de Satanás. De estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y nuestra primera pregunta y nuestro apartado se titula Restauración. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo sabemos que antes de la venida de Cristo debe haber una restauración de los principios tal como fueron dados al comienzo? Esto es, antes de que Jesús venga, muchas veces hemos escuchado que se van a restaurar todas las cosas, pero ¿cómo sabemos que estos principios se van a restaurar? No como son de una forma como los concebimos hoy, sino como Dios los dio al principio. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en ella. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, y allí vamos a leer los versos 20 y verso 21, el cual nos dice así: Y Él envía a Jesucristo, designado de antemano, a quien es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, que desde la antigüedad Dios prometió por medio de sus santos profetas. La Biblia dice que va a haber un tiempo donde van a ocurrir la restauración de todas las cosas. Muy bien. Y estas cosas fueron habladas por los profetas y por los hombres de Dios, por supuesto. Pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 6. Jeremías, capítulo 6. Y allí vamos a leer el verso número 16. Así dice el Eterno: paraos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso, pero dijisteis: no andaremos. La Biblia nos dice que lo
que fue establecido o las cosas que fueron establecidas en la antigüedad, debemos nosotros caminar por ellas. Muy bien. Y entonces va a venir el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esto es, si hay que restaurar, quiere decir que en este momento no está restaurado o en algún momento se estropeó. Ahora es el momento de restaurar. ¿Cuándo va a venir? Antes de que Jesús venga a esta tierra. ¿Nos damos cuenta? Esto es, todas las cosas que fueron establecidas se van a restaurar. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál era la dieta original y por qué se hicieron necesarias las verduras? Esto es, si se van a restaurar todas las cosas, nosotros hemos de saber cuál era la dieta original. Muy bien. ¿Y por qué se añadieron las verduras a esa dieta original? Vamos primeramente a tratar de entender esto. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para ver estas cosas. Leamos lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso número 29. Veamos primero aquí. Dice así: dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. La Biblia establece entonces que la alimentación del ser humano antes del pecado originalmente fue toda planta que da semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y da semilla también. Este era el alimento del ser humano. Esta es la dieta original que Dios le dio al ser humano. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 17 y verso 18. Y ahí leemos así. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Notamos aquí que la dieta originalmente fue dada de frutas y semillas. Muy bien. Pero después de que el ser humano entró en pecado, le fueron añadidas las plantas del campo o las verduras. Muy bien. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Salmos. Y allí vamos a leer el capítulo 104 en el verso número 14. Y veamos lo que nos dice. Haces producir hierba para las bestias y las plantas para el uso del hombre, para que saque su pan de la tierra. La Biblia dice entonces que el pan del ser humano, la comida del ser humano, debía ser extraída o sacada de la tierra. Esto es, tenemos las frutas, las semillas y también las plantas o las verduras. Muy bien, esto es lo que originalmente Dios le permitió al hombre. ¿Por qué causa? Por causa del pecado. Pero vamos a ver ahora qué es lo que nos dice y cómo nos narra estos eventos el Espíritu Profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el Ministerio de Curación, en la página 227 y página 228, que nos dice así. Tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Al salir del Edén para ganarse el sustento labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también hierba del campo. Esto es, antes del pecado el Señor le había establecido una dieta, pero cuando fue sacado del Edén, Dios le prescribió también que podía consumir hierbas del campo. Pero ¿qué más? Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres
constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparados de modo más sencillo y natural posible. Son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Frutas, cereales y legumbres son lo que Dios, que nos creó, estableció que el ser humano debería de consumir. ¿Estamos claros? Si hacemos más que eso y elaboramos demasiado, lo que vamos a lograr es que no haya una buena digestión, no haya una buena absorción. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo sabemos que no era la voluntad de Dios permitir los alimentos de carne? Entonces, hay alimentos en base a carne que hoy día la gente consume. Pero ¿cómo sabemos que esa no era la voluntad de Dios y nunca ha sido la voluntad de Dios? Vamos a dejar que la Biblia nos explique este asunto, así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, y allí vamos a leer el verso 24 y el verso 25. Mira cómo dice. Porque no obedecieron mis leyes, desecharon mis ordenanzas, profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se fueron sus ojos. Por esto les di también ordenanzas que no eran buenas y derechos que no podían darles vida. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios nos está estableciendo aquí que desecharon el mandamiento de Dios. Muy bien. Entonces, Dios les dio estatutos, les dio mandamientos y ordenanzas que no eran ¿qué? No eran convenientes. Muy bien. No eran buenos en sí mismos para ellos. Esto es, a veces se aboga por estas cosas, pero Dios dio ciertas ordenanzas que no beneficiaban a ellos. ¿Cómo cuál? Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso número 20. Veamos allí. Cuando el Eterno tu Dios ensanche tu territorio como te prometió y digas, quisiera comer carne porque la apeteces, podrás comerla conforme a tu deseo. Note lo que la Biblia dice, que el pueblo deseaba, entonces Dios le permitió, le dijo, conforme a tu deseo, cómela. Muy bien, pero ¿era lo más conveniente? ¿Era lo que le convenía al pueblo? Tal vez no. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia para definir el asunto. Veamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Salmos, capítulo 106, Salmos capítulo 106, y allí vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Leamos. Se dieron a su codicia en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Les dio lo que pidieron, pero envió mortandad entre ellos. No siempre lo que pedimos es lo mejor. Pero el pueblo aquí pidió. ¿Qué es lo que pidió? Ellos pidieron carne. Y con la carne venía también la mortandad. Entonces nosotros tenemos que estar claros qué es lo que pasa aquí. Esto es, a veces Dios nos da cosas que no nos convienen porque le deseamos tanto, pero no es lo más conveniente. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora aquí este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y en el verso número 7. Veamos lo que nos dice allí. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido al pecado sino por medio de la ley. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley
no dijera, no codiciarás. La Biblia nos dice que a veces estas ordenanzas que fueron dadas no eran las mejores, pero por eso los desechamos, no. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro Ministerio de Curación en la página 241, el cual nos dice así: por haberse apartado del plan señalado por Dios en asuntos de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios. Esto es, no era el plan de Dios, pero si ellos insistían, Dios les permitió. Pero tuvieron dificultades después. Esto es, nunca es el plan de Dios que te inflijas mal, ni dolor, ni una cosa mala. Pero si tú insistes, Dios te va a permitir. Ahora, que te permita no significa que te va a proteger. Muy bien. Y eso fue lo que pasó en el tiempo del pueblo de Israel. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué Dios prohibió comer grasa y sangre? Esto es, tenemos ahora que si el pueblo quería comer carne, se le permitió comer. No era lo mejor, pero se le permitió. Ahora, pero Dios prohibió ciertas cosas, grasa y sangre. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos este siguiente párrafo en la Biblia que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 3, Levítico capítulo 3, verso número 17. Y ahí leemos así: este es un decreto perpetuo por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni sangre comeréis. La Biblia dice que Dios hace un decreto para siempre. En donde quiera que vayas a habitar no vas a comer ni grasa ni sangre. Son cosas que se tenían que abstener. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí en este siguiente párrafo que está en Levítico, capítulo 17, verso número 11. Veamos allí. Porque la vida de la criatura está en la sangre y yo os lo he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Pero por eso la misma sangre expiará a la persona. La Biblia dice que la sangre es la vida del animal y esa sangre servía para expiar los pecados de la persona. Muy bien. Entonces tenemos aquí que había una prohibición, que no debían de consumir ni sangre ni grasa. Muy bien. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15 y el verso número 20. Leamos aquí. Sino que les escriba que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. La Biblia nos dice la razón por la cual nosotros debemos abstenernos de ese tipo de alimentación. Y la razón es porque la vida de ese animalito se encuentra en esa sangre. Y nosotros al comerla, que tenemos que quitar la vida del animalito. ¿Nos damos cuenta? Muy interesante poder hacer todo lo que la palabra de Dios nos explica. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por su bondad y misericordia y queremos pedir que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos, pueda ayudarnos en todas las cosas que necesitamos. Y ahora que hemos leído su palabra, sabemos cuál es la dieta original que Dios ha establecido. Queremos pedir que nos dé las fuerzas necesarias, que nos dé la fortaleza para poder vivir según lo que hemos aprendido. Quede con nosotros aquí, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.